Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por acompañarnos en esta versión de Punto 9 para el día de hoy, miércoles 14 de octubre. Estamos ya pues a medio mes y estamos a puntito ya de entrar en la recta final de este año. Cada vez se siente más la Navidad pasando. Yo cuando era niño, pasando Halloween, era cuando ya se ponían los adornos de Navidad allá en las tiendas. Bueno, ahora creo que ya desde julio las están poniendo, pero en fin, falta nada más ver ahí por novedad algún Santa Claus con el traje naranja y cabeza de calabaza, ¿no? Ya eso es lo único que nos falta para ver cómo se ha mezclado comercialmente Halloween con Navidad, pero en fin, el día de hoy, fíjese usted que fue un día, yo insisto todavía tenemos volúmenes de mercado bien bajos. Lo notas por los tirones rápidos que dan, y yo creo que la muestra más clara de esta circunstancia se vio precisamente cuando se publicó el dato de las ventas minoristas en Estados Unidos, que honestamente no es un dato crucial, no era el dato del cual dependiera el movimiento por parte de la Reserva Federal, ni mucho menos. Es un dato, pues digo, sí que te da un pulso adicional de cómo están la actividad económica allá en los Estados Unidos y si realmente el consumo privado puede o no puede mantener la desaceleración que está provocando China, las economías emergentes, etcétera, etcétera. Pero hubo un bamboleo. Una apertura de spreads en el momento de la publicación de este dato, como si fuera, haga de cuenta, no sé, anuncio de, pues no de nóminas, pero sí, anuncio del Producto Interno Bruto, algo así, ¿no? O sea, estuvo realmente bien aparatoso el movimiento en ese momento. Me parece que esa es una evidencia más de que estamos en un mercado que está bien corto de liquidez, donde tienes a los operadores que no tienen clara la direccionalidad que deberían de estar tomando y están tratando de agarrar lo que haya, ¿no? Y están cada vez más bolseados. Entonces, el día de hoy así se comportó, y la verdad es que el dato tampoco debería de haber generado tanto revuelo. Los consumidores de Estados Unidos incrementaron el gasto en septiembre, lo que apoyaría la economía, aunque el ritmo de este incremento pues es un poco lento, vamos a decirlo, o por lo menos no lo que el mercado estaba esperando. Las ventas de los comercios minoristas y restaurantes aumentaron una tasa ajustada de efectos de calendario del 0.1% en septiembre respecto a agosto, daba a conocer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los economistas estaban previendo un crecimiento del 0.2%. Este aumento de esta ocasión se vio impulsado, dicen, por un aumento del 1.8% en las ventas de automóviles. Si le quitas los coches, las ventas minoristas inclusive cayeron un 0.3% en septiembre. Se estaban esperando una caída los economistas, pero no tan grande, del 0.1% apenas, si le quitaras el sector de los automóviles. Y por el otro lado, las cifras de agosto se revisaron a la baja para no mostrar cambios frente al incremento del 0.2% que se había adelantado anteriormente. Es decir, finalmente, si lo comparas este crecimiento con lo que hubo el mes pasado, ya a final de cuentas, la verdad es que no está mal, ¿eh? La verdad es que no está mal. Así que bueno, pues ahí tiene usted. Antes estaba pensando que era un aumento, le digo, del 0.2%, quedó sin cambios. Y viene de un aumento del 0.8% de julio. Es decir, sí se viene deteriorando la cifra, pero parece que también está rebotando. Tiene un efecto muy parecido a lo que pasa con el informe laboral. Si tú le quitas este dato, la gasolina, las ventas minoristas aumentaron 0.4% en septiembre, y excluyéndole automóviles y gasolina, las ventas minoristas no cambiaron prácticamente. Esto es lo que se deduce de este reporte, donde le digo, bueno, pues se generó una volatilidad que no era normal para este tamaño de movimientos, con un dato que realmente normalmente no es tan importante. Sí es interesante, pero no es fundamental
me parece a mí, para que se hubiera dado esa sequía momentánea de liquidez que generó la apertura de spreads en buena parte de los brokers, como se hizo bastante agresiva, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que aguas con eso. Continuando con más información, en esta jornada se dio otro dato que generó un movimiento, digamos, interesante, porque la reacción inicial del dato apuntaría a un alejamiento del subir las tasas de interés en el Reino Unido. Me refiero a la tasa de desempleo del Reino Unido, que está en un 5.4%, mejoró el dato a 5.4% desde el 5.5% de la previa, este dato de tasa de desempleo a 3 meses para agosto, pero en realidad también junio mostró, o bueno, perdón, este último dato de estos 3 meses hasta agosto mostró el componente de los pagos de nóminas semanales en el comparativo de un solo mes para el mes de agosto, con una desaceleración en el crecimiento del 3.1%. Yo explico que a través de esto es que se dio la caída hacia el nivel de los, digamos, en el tema de la libra dólar, por ejemplo, al nivel de los 52.65, pero después ya no se sostuvo, como que la gente acabó diciendo, bueno, no. Está bien, ¿no? O sea, el dato salió bueno, es robusto, y entonces decidieron cambiar la dirección del mercado, o algunos pocos cambiaron la dirección del mercado y se llevaron ya después al resto. El chiste es que a estas alturas la libra ya, cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos, ya está haciendo nuevos máximos con respecto al 1.5386, ¿no? Entonces, estamos ahorita en niveles de 54.21 más o menos, y ya ha tenido un recorrido amplio la libra el día de hoy. Es uno de los pares que más se ha movido, igual que lo hizo el día de ayer con la caída tan volátil que tuvo, inclusive antes de que se revelara el dato de inflación, ¿no? Entonces, la verdad es que son muestras, insisto yo, de un mercado de bien poca liquidez. Le redondeo la información del dato de la tasa de desempleo del Reino Unido. El número de desempleados que registró la Oficina de Estadísticas Británica fueron 79.000 desempleados, lo que es un decline, le digo, con respecto a la previa. Sin embargo, las cifras complementarias pues hablaban ahí de ciertos problemas. Por ejemplo, el número de peticionantes de ayuda por desempleo aumentó en 4.600 peticionantes, haciendo un aumento por segundo mes consecutivo, cosa que no pasaba desde junio del 2012. Y luego, aunque el aumento del pago de nóminas semanales a 3 meses registró un crecimiento del 3% versus el 2.9% de la previa, que mire, ese 0.1% de aumento es prácticamente quedarse plano, ¿no? La última parte de lo que generó este crecimiento, que fue el crecimiento del mes de agosto, pues fue solamente del 3.1%. El de julio había sido de un 3.6%. Y aquí hay que recordar que este sí era un dato que iba a estar observando el Banco de Inglaterra. Ya lo había dicho así en septiembre el vicegobernador del Banco de Inglaterra, el señor Broadbent, cuando dijo que bueno, pues el Comité de Política Monetaria necesitaría ver un aumento más rápido en los costes laborales para alcanzar su objetivo de inflación en el Banco de Inglaterra, y por lo tanto sentirse en la necesidad de aumentar las tasas de interés, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de crecimiento en los salarios en lo que es lo más cercano, sí debería de alejar un poquito la visión de que el Banco de Inglaterra podría estar subiendo las tasas de interés más pronto que tarde, ¿no? Entonces, así están las cosas. En cuanto a las percepciones del mercado de cuándo se podría dar o cuándo no se podría dar el aumento de los tipos de interés allá por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, sería el tema de la cotización que hace de los Fed Funds, como lo calculan para traducirlo en porcentajes de probabilidad de un movimiento de las tasas, y parece que estamos alrededor del 16% el aumento de tasas ya para este año, ya no digamos en octubre, que ahí prácticamente debería de ser nulo. Para este año está en un 16%, y hay un 70 y tantos por ciento que apuntan a que sea, pero hasta marzo del próximo año, ¿no? Entonces, sí hay una clara cambio, digamos, al menos en la visión del mercado
sobre cuándo debería darse este aumento de las tasas de interés, que le da más espacio a los que están reacios a aumentar las tasas más pronto que tarde, por los temores a que la inflación no ha subido y sobre todo esperar a ver un poco más qué hace China para qué tanto puede llegar a desestabilizar China, no tanto con lo que ya hay, sino con lo que está tratando de hacer ahora para rearmar su pastel de crecimiento, lo que podría estar tomándoles más tiempo para subir las tasas de interés. Bueno, pues ahí hay un argumento fuerte que es, mira, por lo pronto el mercado ya no espera que lo hagamos, así que aprovechemos ese viaje, ¿no? Es lo que podrían argumentar algunos miembros de la Federal Open Market Committee allá en los Estados Unidos. 9 de la mañana con 42 minutos, vámonos a un corte comercial y regresamos enseguida con más aquí a esto que es punto 9. Nada más le comento bien rápido lo que son las cifras del mercado para esta mañana. En las acciones, bueno, pues todos están en negativo. La apertura en Estados Unidos fue negativa, baja 0.09% el Dow Jones, aunque en este momento ya el Standard & Poor's 500 tiene una ganancia del 0.1% y el Nasdaq tiene una ganancia del 0.32%. El Eurostock 50 trae una caída ligera del 0.21%. El FTSE 100 de Inglaterra trae una caída del 0.62%. Estamos hablando que está en las 6.301 unidades. DAX Industrial de Alemania justo en las 10.000 está ahorita, gracias a que perdió un 0.32% en esta mañana. CAC 40 de Francia anda plano en las 4.642 unidades y el IBEX 35 trae una caída ligerita del 0.11%, está en las 10.104 unidades, agarrándose a las 10.100 con las uñas en esta mañana el IBEX 35. Corte comercial, yo regreso enseguida. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes. Este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. El modelo del individuo optimizador, aquel que busca siempre su mejor beneficio con el menor uso de los recursos posibles, se ha extendido más allá del ámbito de la economía para explicar inclusive factores como la delincuencia, las adicciones o las relaciones interpersonales. Por encontrar aplicaciones inesperadas al modelo del individuo optimizador, Gary Becker obtuvo su premio Nobel en 1992. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Son ya las 9:45 y es 14 de octubre. Y siguiendo con más información en esta jornada, fíjese usted que se dieron algunos datos de inflación allá en la eurozona que no apuntan muy bien, que digamos. En Francia los precios de consumo descendieron en septiembre frente a agosto, según los datos publicados este miércoles por la agencia de estadísticas Gala INSEE. El índice de precios al consumo en Francia cayó 0.4% mensual en septiembre, en línea con las previsiones de los economistas. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor no registró cambios en septiembre. Las cifras indican un prolongado periodo de baja inflación en la segunda mayor economía de la eurozona, a pesar del programa de compra de activos del Banco Central Europeo. El índice de precios al consumidor armonizado allá quedó en Francia con un aumento del 0.1% en septiembre, en línea con la subida de agosto, señaló el INSEE. Y también la cuarta mayor economía de la eurozona publicó hoy sus datos inflacionarios. El índice de precios al consumidor en España registró en septiembre una caída del 0.9% interanual sin cambios respecto al dato adelantado. Los precios de consumo habían caído un 0.4% interanual en agosto. Bueno, pues la caída se desacelera ahora un 0.9% interanual. Los factores con mayor influencia en esta caída son ya no solo el precio de los carburantes, sino también bajadas en los precios de la vivienda, dicen por los bajos precios de electricidad y transporte.
y también la caída de los carburantes. Todo esto influyó precisamente en este débil dato de inflación para España. El índice de precios al consumidor armonizado bajó 1.1% interanual, menos que el descenso del 1.2% de la cifra preliminar publicada a finales del mes pasado, mientras que la tasa mensual bajó 1.4%. En agosto, el índice de precios al consumidor armonizado había bajado 1.5% interanual y 1.4% mensual. La tasa de inflación subyacente, lo que le quita lo más volátil, incluyendo a los energéticos, aumentó 1/10 en la evolución interanual hasta el 0.8%. Y en China, bueno, ya ni le digo, ¿no? La inflación del consumidor en China se enfrió bastante más allá de lo esperado en septiembre, mientras que los precios al productor extendieron también su caída por 43º mes consecutivo, lo que aumenta la preocupación sobre las presiones deflacionarias en la segunda mayor economía del mundo. El índice de precios al consumidor subió 1.6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, señalaba la Oficina de Estadísticas allá en China. Esto quedó por debajo de las expectativas de un aumento del 1.8% y del alza del 2% registrado en agosto. En una señal de debilidad de la demanda, el índice de precios al consumidor que excluye a los alimentos fue aún más apagado, con una tasa de expansión anual de apenas el 1% en septiembre, dicen los datos oficiales. El enfriamiento en la inflación, entre otras cosas, se debe principalmente a la alta base, dicen, de comparación del año anterior. Al menos así lo señaló uno de los altos cargos de la Oficina Nacional de Estadísticas, Yu Qimei, en un comunicado que acompañaba estos datos. El índice de precios al consumidor subió 0.5% en la tasa intermensual en septiembre de este 2014 en comparación con el crecimiento del 0.1% del mes pasado, es decir, había aumentado 5 veces más el año pasado que este último mes, reflejando las tensiones crecientes que afectan a las empresas de China, desde la demanda débil hasta el exceso de su capacidad. Los fabricantes continúan recortando sus precios de venta para tratar de ganar negocio. El índice de precios al productor cayó un 5.9% respecto al año anterior, en línea con las expectativas y de manera estable frente al descenso de agosto, cuando anotó su mayor bajada desde la crisis financiera mundial del 2009, dicen por acá. En general, el índice de precios al productor todavía destaca el problema de exceso de capacidad y la mustia demanda de inversión doméstica, dijeron los economistas del Nomura. Y continuando con más datos que tienen que ver con la inflación, en Japón los precios de producción descendieron en septiembre al ritmo más rápido en casi 6 años, lo que reduce aún más las posibilidades de que el Banco de Japón logre su objetivo de generar una inflación estable del 2%. Los precios de producción cayeron un 3.9% interanual en septiembre, el peor dato desde la caída del 5%, también sufrida por ahí de noviembre del 2009. Esto, según los datos publicados este miércoles por el Banco Central. Los precios han descendido un 3.6% en el mes de agosto. En opinión de Yaruhiko Tanaka, economista de Goldman Sachs, esta caída no es únicamente atribuible al descenso de los precios de las materias primas, sino que además refleja la debilidad de la propia deuda interna. Tanaka cree que las tendencias de los precios de producción podrían acabar afectando a los precios de venta al público, lo que alejaría todavía más al Banco Central de su objetivo de inflación. Tanaka prevé además que la tasa de inflación básica, que excluye los costes de los alimentos frescos, permanecerá en territorio negativo a corto plazo. La tasa de inflación básica cayó 0.1% en agosto, lo que supuso el primer descenso en 2 años. Y ya para terminar, información ahí de Japón. También se dio a conocer el total circulante de Japón, que cayó inesperadamente el mes pasado. En su reporte, el Banco de Japón dijo que la base monetaria M2, es decir, excluyendo lo más líquido, pero todo lo demás queda ahí, cayó a una cifra ajustada a temporalidad del 3.8%, partiendo de un 4.2% de crecimiento que tenía el mes anterior. Los analistas estaban esperando que la M2 creciera un 4.3%. Bueno, pues ahí está lo que tenemos. Hace un rato le cometí un error técnico a la hora de decirle qué es la M2. M2 es todo lo que tiene que ver con el circulante japonés, incluyendo títulos de deuda de cortísimo plazo, ¿no? Entonces, ahí nada más le hago la aclaración, se me fue de largo.
quedó, le digo, por debajo del 4.3 que el mercado estaba esperando que creciera. Son ya las 9 de la mañana con 52 minutos. Le cuento cómo quedaron las cosas en Asia. El Nikkei 225 de Tokio estuvo perdiendo fuerte en esta jornada, 1.89%, mayormente también por estos datos de baja inflación allá en Japón, que es uno de sus principales clientes. Los bajos datos de inflación de China, que es uno de sus principales clientes. El Nikkei 225 terminó la jornada en las 17.891 unidades. El Shanghai Composite bajó un 0.95%, en las 3.262 unidades quedó, mientras que el Hansen de Hong Kong perdió el 0.71% y quedó en las 22.439 unidades. Y en el tema de los commodities, bueno, pues el West Texas Intermediate, el contrato de crudo, está en 46.52, lo que representa el día de hoy una caída del 0.28%. Sin embargo, el contrato del Brent del Mar del Norte está en 49.70, prácticamente sin cambios con respecto a la jornada del día de ayer. En el tema de los metales preciosos hay movimientos hacia el alza. Oro y plata están ganando en esta mañana 0.73%. El oro está en 1.173.90 y la plata está en 16.09. Así las cosas en esta mañana del día de hoy. El cobre, por cierto, un proxy de la actividad futura, se recupera y sube a 2.402, es decir, un aumento del 0.62% en lo que va de esta jornada. Corte comercial, regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9 a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes. Este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. Pocas son las veces en las que podríamos imaginar que alguien que no sea un economista pueda ganar el premio Nobel de Economía. Sin embargo, ocurrió en 2002 cuando el psicólogo Daniel Kahneman obtuvo su presencia entre los ganadores del Nobel al sentar las bases de un nuevo campo en la economía conductual, que ha transformado la visión de los economistas sobre el ser humano, que no siempre se comporta de forma racional. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Sí, amigos, con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, y dentro de lo que es la información de esta jornada, fíjese que también el gobierno de Alemania rebajó las previsiones de crecimiento para este año. La economía alemana podría crecer a un ritmo ligeramente más lento de lo esperado, aunque todavía se espera que registre un sólido consumo privado, dicen las nuevas previsiones publicadas este miércoles por el Ministerio de Economía alemán. El gobierno prevé ahora que el Producto Interno Bruto crezca 1.7% este año, por debajo del crecimiento del 1.8% previsto anteriormente. Sin embargo, el gobierno de Alemania mantuvo la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 1.8% en 2016. La economía alemana, si usted recuerda, creció 1.6% el año pasado. Y bueno, sobre esto dicen que la economía sigue creciendo, continúa bien encaminada a pesar del deterioro de las perspectivas económicas mundiales, con un crecimiento más débil en China y en los países emergentes, que son ricos en materias primas, señalaba el ministro de Economía alemán Sigmar Gabriel. El principal pilar de la evolución positiva para la economía de Alemania es el consumo privado, destacó el señor Gabriel. Bueno, pues ahí tiene usted los cálculos que hacen. Y hablando sobre cuándo podrían mover las tasas de interés en Estados Unidos, fíjese usted que la Reserva Federal de Estados Unidos dice que espera tener pruebas tangibles de una aceleración de la inflación y mantener los tipos de interés en niveles cercanos a cero hasta el próximo año. Esto lo señalaba el gobernador de la Reserva Federal, Daniel Tarullo, durante su entrevista que tuvo con la cadena de CNBC. El gobernador explicó que una subida prematura de los tipos de interés, en su opinión, podría ser más difícil de gestionar
que el esperar un poco más por esto y en vista de la evolución que espera para la economía, Tarulo dijo que no cree apropiado él subir los tipos de interés por ahora. Algunos responsables de la Reserva Federal, incluyendo a Janet Yellen y al vicepresidente Stanley Fischer, han dicho que esperan empezar a subir los tipos de interés para finales de este mismo año. Y bueno, pues la mayoría de los expertos económicos también tiene una previsión, le decía yo, de que la Reserva Federal mantendría los tipos de interés sin cambios en la reunión del 27 y 28 de octubre, pero hay algunos que opinan que podría subir en diciembre, aunque los Fed Funds no apuntan en su cotización de futuros precisamente a esta información, sino que más bien hacia el mes de marzo del 2016. Solamente un 16% calcula que estaría alrededor de la reunión de diciembre la posibilidad en un 16% de subir las tasas de interés. Y bueno, pues continuando con más información en esta jornada, los precios del crudo se negociaron de manera dispar este miércoles desde Asia, presionados pues por un lado por los temores sobre el exceso de oferta, aunque también sostenidos por el aumento de las importaciones de crudo que está haciendo China el mes pasado. Desde comienzos de año, el West Texas Intermediate y el Brent han estado cayendo un 12.4 y un 14% respectivamente. China anunció este martes que sus importaciones de crudo aumentaron 1.4% en el comparativo interanual el mes pasado y se incrementaron un 8.8% en el comparativo interanual en los 9 primeros meses de este año, disipando así el temor de que la demanda de crudo de China esté disminuyendo ante la ralentización de la economía del país. Bueno, nosotros ya se lo habíamos apuntado cuando estuvieron publicándose las cifras de importación de China, que decíamos, bueno, han caído por el tema nominal, ¿no? Pero en realidad no han caído en cuanto a cantidades de importación. También por acá la Agencia Internacional de Energía dijo este martes que la demanda mundial de petróleo podría desacelerarse en 2016 a 1.2 millones de barriles diarios frente al máximo de 5 años de 1.8 millones de barriles alcanzados en 2015. Mientras tanto, la esperada llegada del petróleo de Irán al mercado podría aumentar el sobreabastecimiento del mercado. La reticencia de los productores de crudo de recortar su producción ante la floja demanda han hecho caer a los precios del crudo durante meses. Sin embargo, muchos en el mercado, especialmente los miembros de la OPEP, están manteniendo sus producciones más o menos en los mismos niveles para proteger sus cuotas de mercado, y entonces pues ahí es donde se llega al punto donde dices tú, ¿y qué te hace pensar que el precio va o que este rebote que estamos viviendo en el crudo va a ser duradero, ¿no? Por lo pronto, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Se publica el informe de inventarios de crudo de el Instituto Americano del Petróleo. Como fue feriado el lunes, lo que normalmente los martes por la tarde pasa, que es el reporte del Instituto Americano del Petróleo, sale hoy, y el jueves el Departamento de Energía de Estados Unidos publicará su propio informe de reservas, que es, digamos, como el que tiene la voz dominante, ¿no? Entonces, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Con esto son las 10 de la mañana en punto y llegamos al final de esta jornada. Nada más le cuento las cifras que se acaban de dar a conocer en este momento. Los inventarios de empresas quedaron sin cambios en el mes de agosto. Deje ver si le puedo poner un poquito más de contexto. Los inventarios de negocios quedaron planos con respecto al 0.1% de aumento que tenían esperado. Lo que son los inventarios minoristas aumentaron un 0.3% para sumarse a los inventarios mayoristas, que aumentaron un 0.1%, y los inventarios de fábrica, que cayeron un 0.3%. El total de los inventarios de negocios, excluyendo el sector de ventas de autos minoristas, sigue siendo plano, mientras que excluyendo todo el sector automotriz, quedaron con un más 0.4%. Los inventarios del sector automotriz minorista aumentaron un 0.2% en agosto. Otros componentes del mercado minorista salieron positivos, todos los demás. Así que bueno, pues ahí tiene usted lo que aparece el día de hoy como este tema. Como resultado de la lectura plana de los inventarios y el decline de las ventas, el ratio de inventarios con respecto a ventas aumentó 1.37, el nivel más alto desde febrero,
y el ratio era de 1.36 para julio y 1.30 para agosto del año anterior. O sea, con respecto al mes pasado era 1.36, con respecto al mismo mes del año anterior 1.30. Bueno, pues ahí tiene usted el dato de los inventarios de negocios allá en los Estados Unidos. Y con eso me despido, gracias por la compañía. Si usted tiene algún tema que quiera sugerirnos para las charlas del día de hoy, con todo gusto, estamos a la escucha. Por acá me pregunta Cristian, ¿subir las tasas es una política contractiva o expansiva? Es contractiva, o sea, la actividad económica tiende a desacelerarse cuando aumenta las tasas de interés. Aumentas el costo del dinero para reducir la demanda, básicamente es la idea. Entonces es lo que se le llama una política hawkish o una política restrictiva, serían más o menos los términos con los que normalmente se le habla esto. Y cuando hablamos de relajación, de expansión, etcétera, es porque se está o bajando la tasa de interés o aumentando el nivel de liquidez en el mercado, que es, por ejemplo, cuando sacas programas de expansión cuantitativa como el que tenía la Reserva Federal o el que acaba de arrancar el Banco Central Europeo este año, ¿no? Eso es básicamente la idea. Ahora sí, hasta aquí lo dejo. Gracias por la compañía. 10 de la mañana con 3 minutos. Nos vemos el día de mañana si me escucha una versión grabada a través de YouTube. Y si me escucha en vivo, quédese con nosotros. Si tiene algún tema, sugiéralo ahí en el chat. Con todo gusto estamos a la escucha de sus proposiciones. Pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.